para iniciar que entender qué es la movilización de los usuarios. Entonces, tenemos que la movilización de los usuarios es el acto de aportar al individuo, al usuario, al paciente o a nuestro familiar la ayuda necesaria para la realización de las actividades que él haría solo si tuviera la fuerza suficiente o la capacidad física o mental para realizarlo. Entonces tenemos diversos como objetivos para la movilización de los pacientes, que pueden ser la transferencia o el transporte. En la transferencia tenemos que son todo lo que son los cambios de posición en cama, la instalación en un vehículo, sea una silla o una silla de ruedas, o bajar de un vehículo, que es el traslado de la silla de ruedas a la cama. Y el transporte, que es evacuar al usuario a otro lugar, dícese cuando lo llevamos a una cita médica o lo trasladamos a otro domicilio. ¿Cómo conseguimos una movilización correcta del usuario? Entonces tenemos que debemos asistir al usuario para que se mueva de forma independiente cuando tiene la posibilidad de él colaborar, la fuerza y la estabilidad para poder apoyar. Tenemos que priorizar que lo realice y también entregando una mínima, moderada o máxima asistencia utilizando un accesorio como tal de transferencia. Esta asistencia va a depender de qué, de lo que ya mencioné anteriormente sobre el tipo de independencia que tiene el usuario, la capacidad que tiene para realizar actividades. Esto también sugiere como el tipo de apoyo, la cantidad de personas que tienen que estar presentes, porque si ya pues requiere una atención como mínima, nosotros debemos hacer más que todo vigilancia y un mínimo apoyo. Ya cuando es moderada máxima, ya requerimos una entrega completa al paciente y requerimos también pues un apoyo de una segunda persona. Tenemos que hay normas para el procedimiento, entonces la manipulación y el transporte debe ser ejecutada como mínimo por 2 trabajadores o 2 personas, o un trabajador con el apoyo de un familiar responsable de cuidado del paciente domiciliario o más, dependiendo de las medidas del paciente y su condición de salud. Para toda manipulación y transporte del usuario debemos utilizar las herramientas indicadas en cada caso, verificando previamente que se encuentren en buen estado. Podemos requerir que la silla de ruedas esté en buen estado, tener sábanas para poder hacer movilización en cama. Para los auxiliares de enfermería, informar en caso pues, de tener un incidente o accidente de trabajo, un autorreporte de la condición de salud al jefe inmediato. Y utilizar pues todo lo que son los elementos de protección personal, que estén en adecuado estado. Entonces tenemos diversas recomendaciones para realizar este tipo de movilizaciones o traslados de los usuarios. Durante el traslado del usuario debemos mantener una velocidad prudente con movimientos suaves, realizando un transporte lento. ¿Por qué? Porque así sea que digamos nuestra columna vertebral tolere diversos movimientos y soporte cargas, debemos ser prudentes con estas porque podemos causar diferentes lesiones, hernias discales, luxaciones, en fin. La idea es proteger nuestra columna de cualquier, digamos, sobrecarga o un mal movimiento que nos pueda generar un daño. Tenemos que tener en cuenta que no podemos dejar al usuario solo mientras estamos realizando un transporte, un traslado, una movilización. Por ejemplo, si vamos a pasar al usuario, a nuestro familiar de la cama a la silla, no podemos sentarlo en cama si tiene la posibilidad de realizarlo y luego ir a buscar la silla. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo de que se nos vaya a caer, tener todo organizado. Si sabemos que lo vamos a pasar, entonces organizar, revisar que la silla esté en buen estado, mirar que los frenos sirvan, buscar apoyo para que alguien nos pueda tener la silla de todas formas por prevención y ahí sí realizar pues como tal el traslado. Y durante el traslado, pues la movilización del usuario, tenemos que tener en cuenta que debemos validar los espacios requeridos para realizar el movimiento, mirar que digamos que nos quepa la cama con la silla para poder bajar al usuario, pasarlo a la silla, que no tengamos que movilizarnos tanto en un espacio reducido, porque esto va a hacer que digamos nosotros tengamos que hacer movimientos que ya sean muy fuertes y poder lesionarnos. Y evitar pues realizar movilizaciones con elementos defectuosos, exponiendo, ¿por qué? Pues nos exponemos a nosotros y exponemos pues a nuestro familiar o al usuario. Tenemos que para realizar la movilización y traslado de los usuarios, antes realizamos como una planificación o unos pasos a tener en cuenta. La primera es el estado de salud de nuestro familiar, del usuario, de nuestro paciente. Entonces, valorar la intensidad del ejercicio permitido según su capacidad física. Si el usuario permite, tolera los
cambios, los traslados de una superficie a otra, si tolera la movilización, cómo lo está tolerando y si lo permite su estado de salud. Valorar la capacidad para entender las instrucciones, la capacidad de nosotros poder comunicarnos con ellos. De todas formas, si ellos no respondan, nosotros siempre debemos manifestarles las acciones que estamos realizando con ellos. Debemos estar diciéndoles qué vamos a hacer, los vamos a movilizar, vamos a cambiarlo, vamos a pasarlo a la silla, a la camilla, en fin, siempre debemos comunicarnos, pues no podemos a veces, en muchas ocasiones, evaluar su estado de conciencia. Entonces, siempre estar comunicándoselo al usuario así no tenga la capacidad de respondernos. También debemos valorar la comodidad o incomodidad producida por el movimiento, el dolor que le puede causar dicho movimiento, que en muchas ocasiones puede ser innecesario hacer un traslado, digamos, de cama a silla si el usuario, digamos, no lo tolera y va a permanecer estando en silla con mucho dolor. Entonces hay que evaluar, digamos, los riesgos-beneficios que tenemos en este tipo de actos. Tener en cuenta el peso del usuario, mirar qué tan pesado es, qué tan grande es, para nosotros poder evaluar como la necesidad del apoyo que debemos tener de parte de otro familiar, de otro cuidador, de otra persona para que podamos nosotros movilizarlo. Y determinar los posibles cambios de los signos vitales, estar vigilando que si lo cambiamos de posición, lo trasladamos a otra superficie, estar vigilando pues los signos vitales, que no se nos vaya a desaturar, que no se nos vaya a presentar hipotensión, hipertensión, estar vigilando cómo tolera el cambio pues de posición, la movilización o el traslado. Realizar como una observación del entorno, tener prevista la zona de pasto donde vamos a movilizar, hacer el traslado del usuario, la ubicación inicial del paciente y el punto final de destino, asegurando que no vaya a haber obstáculos. Por ejemplo, que si le vamos a pasar de cama a silla, que no haya, digamos, la caneca de basura en medio, porque esto va a obstaculizar el paso y puede causar, digamos, una lesión para nosotros que estamos realizando la movilización o un incidente o accidente que se nos vaya a caer el paciente o se vaya a lesionar. Realizar pues una inspección pues enfocándose en cualquier condición que pueda afectar la integridad física, como por ejemplo que los pisos tengan desniveles, que estén mojados, que tengan algún tipo de suciedad. Este tipo de cosas debemos resolverlas antes de realizar la movilización y no después decir, ay, no me he dado cuenta o ay, estaba sucio, pero bueno, no pasó nada y no me caí. Entonces siempre estar vigilando eso, revisar bien nuestro entorno. Pues verificar pues que el área de trabajo siempre se encuentre limpia y organizada, el lugar, el espacio donde está pues el usuario o el paciente o el familiar siempre debe estar limpio, organizado, porque nunca sabemos qué situación vaya a ocurrir y la necesidad que tengamos de que esté limpio. Si llega a suceder algo, necesitamos, digamos, correr con urgencia a ver cómo está y el piso, digamos, estaba sucio, se nos había regado algo y no lo hemos limpiado, puede ocurrir que nos vayamos a lesionar nosotros. Y proteger todo lo que son vías, sondas, drenajes, todo lo que sean dispositivos de los usuarios o nuestros familiares, siempre tenemos que revisar que se movilicen con el usuario para evitar que de pronto en un traslado o en algún movimiento causarle alguna lesión o de pronto retirar dicho dispositivo y pues tener que luego buscar pues ayuda para poder volver a insertarlo o causar una lesión. Entonces tenemos que tener algunas pausas y descansos, evitar que los trabajos sean de forma continua, en una misma postura, tratar siempre de cambiar nosotros de posición. Entendemos que hay algunos usuarios que están pues en cama permanentemente, pero siempre debemos realizar como unos cambios de posición nosotros mismos para evitar que de pronto nuestra espalda pues sufra pues alguna lesión. Y se debe promover pues la alternancia de las tareas y la realización de pausas que se establecerán pues en función de cada persona y el esfuerzo que exija pues su puesto de trabajo. Entonces tenemos que el manejo del usuario idealmente debe ser entre 2 personas. Siempre se debe tener en cuenta el peso corporal del paciente, teniendo en cuenta el grado de independencia que se estima si es necesario mover al paciente hacia una postura que implique realizar elevación y traslado. Ahí viene todo lo que yo les estaba mencionando ahorita sobre la necesidad de evaluar el riesgo-beneficio de los traslados y movilizaciones de los usuarios.
De ser necesaria la realización de esta actividad, se debe solicitar la colaboración de más integrantes de la familia para que esta actividad siempre se pueda llevar a cabo. Porque, digamos, nosotros solos no podemos realizar dicha, por ejemplo, traslado de un usuario solos, porque nos vamos a recargar todo el peso del usuario en nuestra espalda y nos puede causar lesiones. También debemos verificar que tengamos apoyo, siempre tratar de tener pues otro familiar, otro colaborador, otro cuidador que nos pueda ayudar, digamos, en ese tipo de actos. Entonces tenemos que hay ciertas reglas de oro en el levantamiento de carga. La primera es colocarse de frente a la dirección del movimiento para evitar giros de la espalda. Si nosotros estamos haciendo levantamiento de un peso, no podemos con este peso hacer un giro repentino porque nos vamos a lesionar. Adoptar una postura de base amplia para aumentar la estabilidad y mantener el equilibrio, estableciendo una base de apoyo con los pies en paralelo y uno ligeramente adelantado en posición de paso. ¿Esto qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a tener un apoyo, podernos apoyar no solamente en la espalda, sino en las rodillas para ayudarnos a tener una mejor estabilidad y manejo de la carga. Y contraer todo lo que son los músculos glúteos, abdominales y de las piernas y los brazos en fin de ensayar el movimiento y evitar lesiones. Esto nos ayuda a no recargar todo el movimiento a la espalda, sino también buscar que todo el cuerpo colabore con dicho traslado de la carga. También debemos mantener la espalda alineada, mantenerla recta. El peso a movilizar se mantendrá siempre cerca al cuerpo. Nosotros no podemos movilizar estirando los brazos y dejando solamente la carga con las manos porque nos vamos a lesionar. Entonces la idea es que siempre el peso se cargue próximo al cuerpo para nosotros poder tener como un balance y un mejor manejo de dicho peso. También debemos balancearse desde la pierna de adelante hacia la de atrás cuando tenga que alar o desde la pierna de atrás hacia la de adelante cuando tenga que empujar para vencer la inercia. Esto nos ayuda a resistir el peso del paciente y obtener más fácilmente un movimiento suave y equilibrado, que es lo que requiere nuestra espalda para poder tolerar los cambios de posición, la movilización o los traslados frecuentes. También tenemos no girar el tronco mientras se está elevando la carga, es utilizar al usuario a la posición seleccionada, evitando fricciones o sacudidas bruscas. Tanto nosotros necesitamos movimientos suaves y equilibrados, así mismo el usuario también lo requiere. No podemos hacer movimientos bruscos porque lo vamos a inestabilizar, no sabemos cómo vaya a reaccionar, lo podemos lesionar. Entonces vamos a mover al usuario hacia la cabecera de la cama. Entonces, si el usuario puede colaborar, necesitará ayuda del familiar, entonces tenemos que el enfermero, cuidador o familiar colaborará flexionando las piernas del usuario, elevando la cadera y haciendo palanca con sus talones, en sus talones. Tenemos que pues el usuario se agarrará de la cabecera de la cama e intentará moverse hacia ella cuando tienen la posibilidad, claramente. Y el cuidador ayudará al usuario colocando un brazo por debajo de sus hombros y otro debajo de su cintura para ayudar a hacer el traslado. Ya cuando el usuario no tiene la posibilidad de colaborar, de ayudar, este tipo de movimientos, tenemos que se puede realizar este acto por medio de la ayuda de una sábana. Aquí pues ya requerimos el apoyo de otra persona para poder realizar este acto. Entonces se debe tener en cuenta pues que la cama debe estar estable, debe estar frenada, la cama no puede estar móvil, pues si se trabaja como tal en la cama hospitalaria. Se debe bajar el cabecero de la cama con ayuda de la manivela para realizar pues como tal un sobreesfuerzo en el acto, o retirar todo lo que son las almohadas, todo lo que tenga para la elevación de la cabecera del usuario. Entonces tenemos que se debe tomar la sábana por las esquinas con las manos, y al momento de realizar como el movimiento, se debe realizar primero un movimiento de elevación leve del usuario y luego pues al conteo 1, 2, 3 o al unísono se elevará hacia arriba, hacia la cabecera de la cama.
tenemos que tener en cuenta que este movimiento y esta fuerza no se realiza con los codos, no se realiza con las manos solamente. Tenemos que intentar cargar todo el peso a nuestros hombros para que colabore con el movimiento, porque si no vamos a tener lesiones de muñecas, en codos. Entonces, tratar siempre de toda la fuerza, pegarnos bien los brazos al cuerpo y hacer en un solo movimiento el traslado con el cuerpo, con los hombros, no con las manos, porque aquí nos vamos a lesionar. Si hacemos un movimiento, nos vamos a lesionar. Una vez finalizado pues el movimiento, se pues debe dejar arreglada la sábana, volver a dejarla templadita, organizada, para una próxima movilización y también pues para evitar que de pronto se nos vaya a lesionar el usuario al dejar de pronto la sábana mal organizada. Entonces tenemos colocar al usuario de cúbito lateral, o sea, de lado. Esto pues es común en los cambios de posiciones o según si se requiere hacer algún procedimiento de curación, en fin. Entonces el cuidador debe colocarse en el lado de la cama hacia donde se va a movilizar el usuario, hacia donde se va a cambiar de posición al usuario. La posición adecuada que adoptará el cuidador para realizar la movilización será colocando un pie por delante del otro y la espalda ligeramente doblada hacia adelante. ¿Esto porque por lo mismo que les está diciendo, lograr una estabilidad y un movimiento suave y ligero de la espalda para poder hacer el empuje del usuario o la tracción de este. El cuidador cogerá la mano más alejada del usuario y la colocará sobre él en su abdomen y pondrá una mano en la cadera del usuario y la otra en el hombro y traerá hacia adelante, hacia él, el cuerpo del usuario haciéndole girar hacia donde está apoyado el costado del paciente o las rodillas. Entonces tenemos que se dejará al usuario se dejará al usuario con la pierna exterior por delante de la otra y apoyado de almohadas. Las almohadas son como una prioridad en este tipo de cambios de posición para evitar cualquier lesión que podamos generar por presión, digamos por arrastre. Entonces es muy importante mantener el uso de las almohadas y tener pues suficientes almohadas en el domicilio para poder realizar como el acoginamiento de las prominencias óseas, que no se vayan a presionar unas con otras que nos pueden causar lesiones. Y se colocará pues las almohadas entre las piernas, debajo del brazo que queda en la parte de arriba y bajo la cabeza, y hay que cuidar pues la postura de la cadera para que no quede rotada. Siempre la cadera debe estar alineada con la espalda. Ahora vamos a realizar el cambio a Fowler o semi-Fowler, que es cuando sentamos al paciente completamente o lo dejamos semisentado. Entonces, para sentar a un usuario en cama, si la cama es articulada, basta dar vueltas pues a la manivela. Se debe antes, o sea, previamente, hacer la elevación del usuario hacia la cabecera de la cama para poder realizar pues con la elevación con la manivela, tener la posición indicada al usuario. Si no lo realizamos, pues cuando levantemos la cabecera de la cama, el usuario va a estar al final de la cama, entonces no va a tener una posición adecuada. Entonces también tenemos que podemos realizar pues como tal el cambio de posición en la movilización, a sentar a borde de cama cuando la cama está articulada, o sea, cuando la cama se puede subir pues como tal el cabecero. Entonces, en esto se indica pues al usuario la posición hacia la que se va a llevar, como ya les había mencionado anteriormente, se debe hablar con ellos, se les debe explicar lo que vamos a realizar, cómo se lo vamos a realizar, cuál posición vamos a colocar, siempre estar informando de lo que vamos a realizar, así ellos no nos respondan. El auxiliar, bueno, cuidador familiar debe adelantar el brazo, el más próximo a la cabecera y rodear los hombros del usuario, como se ve en la segunda foto, y el otro colocarlo en la cadera más alejada del usuario. La mano que está sobre la cadera agarra este segmento y a su vez el brazo del mismo lado hace un efecto de arrastre con las piernas del paciente sacándolas fuera de la cama, y con el otro brazo ayuda a erguir el tronco y en un solo como tal movimiento debemos elevar como los hombros y rotar el cuerpo para que pueda tener como una posición óptima. Entonces tenemos que cuando ya la cama no es articulada, o sea que no podemos hacer elevación del cabecero,
entonces pues como tal el auxiliar, cuidador familiar se ubica como tal en el lado de la cama del usuario a la altura de su tórax. Entonces es ideal pues nosotros estar siempre como tener el usuario como organizado para nosotros poder también realizar el cambio de la posición. El usuario, el auxiliar, pues pasa sus brazos por debajo de los hombros del usuario y se balancea el cuerpo del auxiliar hacia atrás, es decir, se adopta una posición de paso, que es el que yo les había comentado, un pie hacia adelante, un pie hacia atrás, y el auxiliar, pues como tal, simula como si fuera a sentarse, manteniendo la espalda lo más recta posible, bajando las caderas verticalmente, de forma que el peso pase de la pierna adelante hacia la pierna de atrás para tener un apoyo. El traslado del paciente de la cama a la silla de ruedas. Este es pues un acto común que nosotros realizamos de traslado del usuario y de los familiares. Entonces, lo primero que hay que hacer pues es frenar la silla, tener, si se tiene la posibilidad de tener a alguien que nos esté como apoyando, que nos vigile, que de pronto no se nos vaya a de todas formas de pronto resbalar la silla. Entonces, en esto, el usuario pues se acomoda en borde de cama, como ya lo vimos previamente, sea que la cama sea articulada o no sea articulada, y el familiar, auxiliar o cuidador se coloca frente pues al usuario con el pie que está más próximo a la silla por delante del otro. El usuario pone sus manos en el auxiliar cuando pues ellos tienen la posibilidad, y esto es recomendado que los coloquen en hombros o en cintura, mientras que este lo agarra por la cintura. Entonces tenemos que el usuario pone los pies en el suelo, el auxiliar sujeta con su rodilla más avanzada, la rodilla pues correspondiente del usuario, para que no se nos vaya a doblar involuntariamente. O sea, es cuando digamos el paciente no tiene la posibilidad de mantener como un soporte, una fuerza en las piernas, y de pronto se nos vayan a ceder y se nos doblen las piernitas y pues se caiga completamente el usuario. El auxiliar gira junto con el usuario, y una vez colocando frente a la silla, flexiona las rodillas de forma que el paciente pueda bajar lentamente y sentarse en la silla. Cuando la silla no es de ruedas, se procede pues de la misma manera. Si digamos lo vamos a pasar a una silla de la sala, una silla del comedor, es de la misma manera. Entonces, hay unos tipos de acomodación en la silla. Cuando el usuario, digamos, está en silla y vemos que él ya está muy caído en la silla, no tiene una posición óptima, requerimos como hacer una acomodación de la silla, pero la idea es evitar que de pronto en el momento que nosotros vamos a levantarlo para articularlo de nuevo a la silla, no nos vayamos a lesionar la espalda. Entonces debemos ubicarnos detrás de la persona y garantizar pues como el equilibrio, ubicando los pies en posición de paso, que es el mismo que yo ya les había dicho, un pie adelante, el otro pie atrás. Le debemos pedir al usuario que cruce los brazos. ¿Esto para qué? Esto para que podamos tomar los codos del usuario y los antebrazos del usuario para poder tener un mejor apoyo. Debemos doblar las piernas y alar el usuario hasta que quede apoyado en la espalda de la silla, cuando ya quede articulado. Bueno, el traslado del paciente de la silla de ruedas a la silla común o en viceversa. Ya es cuando pasamos de dos superficies similares, pero pues que no son iguales. Entonces debemos ayudar al usuario hasta desplazarse hasta el borde de la silla en que se encuentre. Debemos asegurar que el usuario tenga los pies debajo del cuerpo y apoyados en el piso. Es muy importante que revisemos los pies del usuario cómo están, si están apoyados en el piso o están elevados. Siempre antes de realizar la movilización del usuario tenemos que ver que los pies se encuentren en el piso, porque si se encuentran en el aire no nos va a poder ayudar a la movilización y nos vamos a lesionar. Entonces tenemos que tomar al usuario por su dorso o por la pretina pues del pantalón cuando se puede, o del cinturón, y llevarlo al mismo tiempo que este se empuja a sí mismo hacia arriba. O sea, cuando hace la fuerza para levantarse, nosotros debemos aprovechar esa fuerza para apoyarlo y terminar de levantarlo bien. Entonces debemos poner la rodilla más comprometida del usuario entre las piernas. ¿Esto para qué? Para nosotros poder apoyarle el cambio de posición.
Y esto debemos girar al usuario en bloque frente a la silla donde va a estar sentado. De aquí es la importancia de tener todo organizado, de tener todos los implementos cerca del usuario, tener todo organizado antes de realizarlo, como vemos en la foto. Si vamos a pasarlo de una silla de ruedas a una silla común o en viceversa, tener siempre alineadas las sillas, tenerlas próximas para no tener que recorrer un trayecto muy amplio y ahí sí lesionarnos. Entonces ahí lo que hacemos nosotros es hacer un cambio en bloque todo nuestro cuerpo se lleva el peso del usuario hacia la otra silla. Igualmente bajamos al usuario despacio hasta que quede pues sentado y recordar que pues debemos mantener en ese acto de bajar al usuario las piernas flexionadas. Bueno, muchas gracias.